Ahí estamos. Este es un proyecto que tiene el apoyo de la Unión Europea y en el que nos enfocamos desde hace ya unos años, en tratar de echar luz sobre algunas formas distintas de violencia, sobre algunas formas y manifestaciones de las violencias que por ahí son menos estudiadas, menos visibles, pero que tenemos la convicción que es importante analizar y problematizar, porque es en el marco de esas violencias y en la persistencia de esas violencias en las que se sostiene una cultura de discriminación y de violencia que permite que las violencias más extremas, como los femicidios y transfemicidios, sigan existiendo. Entonces, en el desayuno de hoy queremos hablar especialmente del tema de violencia política por razones de género. En el marco del proyecto Cerrando Brechas hicimos una investigación sobre este tema en el año 2019, cuando analizamos las formas de violencia hacia las mujeres candidatas en las elecciones nacionales del 2019, como se expresaron en las redes sociales, y esa fue una investigación que siguió a una anterior que habíamos hecho para empezar a indagar acerca de cómo se expresaba la violencia política en Argentina. Argentina no tiene, no, digamos, ha tenido hace muchas décadas, y lo sabemos, dolorosísimas experiencias de violencia política, pero desde la recuperación de la democracia eso ya no es esas formas y esas expresiones de violencia letales no son las que predominan, las que están presentes, a diferencia de otros países de la región. América Latina y el Caribe empezó a impulsar leyes de violencia política, especialmente en América Latina, inicialmente Bolivia, luego México, hay proyectos en muchos países. Se incorporó la violencia política en algunas leyes integrales de la región y lo impulsa especialmente la Comisión Interamericana de Mujeres y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Ahora, ¿qué formas adquieren esas expresiones de violencia por razones de género en la política en Argentina? Justo hoy, hace un ratito, estábamos intercambiando en el chat de ELA la situación tan grave que se dio en Corrientes ayer, ¿no? Y decíamos, bueno, esta no es una forma de violencia política a la que estemos acostumbradas afortunadamente en Argentina. No sé las particularidades de la situación de ayer, pero hubo un ataque con un arma de fuego en un acto de campaña. Digo, no conozco no sé nada de la noticia más que el título, de modo que no sé cuánto vínculo tenía con la política o no, pero sin duda que no es el tipo de situaciones que suceden habitualmente en la Argentina, ni mucho menos vinculado con las campañas y la política, como sí sucede en otros países. Pero por eso nos parecía importante empezar a tener datos y a indagar acerca de cómo se expresan esas formas de violencia, que no son letales, que no son, podríamos decir, tan graves, entre comillas, pero que son importantes porque limitan el discurso público, porque limitan la participación, porque restringen las oportunidades de las mujeres para participar plenamente en la democracia. Entonces, bueno, eso es nuestro interés y la invitación a reflexionar sobre esto. Después vamos a compartir con Agustina, va a comentar algunas de las investigaciones que están en curso ahora sobre esto. Hay otras experiencias que nos van a comentar, por ejemplo, en un proyecto también vinculado con redes sociales, y acá está Laila Sprecher para eso, y después con las experiencias de las campañas electorales y lo que significa siempre el momento dificilísimo del cierre de listas y lo que se juega allí. María Luisa nos contará un poco, y la situación de un caso que está ahora todavía a decisión de la Cámara Nacional Electoral, el caso de las Ramonas Atrevidas, como se conoció, y que fue puesto a conocimiento de
de la Comisión Interamericana de Mujeres, y respecto del cual todavía no hay una definición. Lo que sí puedo contarles es que por nuestro interés en el tema de violencia política y la importancia de que ese tema sea considerado sustantivamente por la Cámara Nacional Electoral, desde ELA presentamos una amicus, antes lo había hecho también María Inés Tula, que también está en esta reunión, y en ambos casos la Cámara Nacional Electoral rechazó nuestros amicus, sin pronunciarse en lo más mínimo respecto del tema de violencia política que presentábamos. Todavía no hay una definición sobre el fondo del tema, pero sin duda es significativo y preocupante que por primera vez nos hayan rechazado un amicus en la Cámara Nacional Electoral cuando hemos presentado frente a otras situaciones donde también estaba en juego el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y siempre habían sido admitidos. Así que esa es como una nota de preocupación que vamos a estar difundiendo también en estos días. Así que bueno, gracias por sumarse y espero que tengamos una, como siempre, súper interesante conversación. Muchas gracias, Natalia. Y lo que las dos olvidamos de decir es que el proyecto Cerrando Brechas es financiado por la Unión Europea. Eh, bueno, ahora le damos la palabra a Agustina Rossi. Agustina es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Estudios de Género por el Colegio de México. Trabajó en Argentina e Inglaterra en ONGs con mujeres en situaciones de violencia y exclusión social. Realizó investigaciones sobre los impactos de las violencias de género en la integración comunitaria y participación política. Diseñó programas de fortalecimiento de la participación social y cultural de mujeres y personas migrantes. Agustina, tenés la palabra. Hola a todas y todos, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para mostrarles, ahí está, la hermosa presentación que hice. Bueno, ahí se ve bien. Genial. Bueno, como venía diciendo Monique y Natalia, desde el proyecto de Cerrando Brechas y desde ELA, hace ya varios años que venimos investigando y trabajando el tema de la violencia por razón de género en la política, ¿no? O la violencia política por razones de género. Yo hoy traje para que... A ver. No puedo cambiar. Ok, yo hoy les traje para compartir un poco algunos de los datos que estuvimos encontrando en estas investigaciones antiguas, y les voy a ir comentando también sobre las investigaciones nuevas que estamos realizando este año, con datos que, bueno, se los menciono, pero los vamos a hacer públicos en unas semanas. Bien. Bueno, para arrancar, en principio, digamos, la pregunta del millón es ¿qué es la violencia contra las mujeres en política? Desde el año 2019 en Argentina se incorporó esta violencia como tipo y modalidad en la ley 26.485. ¿Sí? Esa es la ley, digamos, de violencia contra las mujeres, y ahí se puso la violencia política tanto como tipo, porque es una de las formas que se utiliza para violentar a las mujeres, como modalidad, porque es uno de los ámbitos donde se las violenta, ¿no? Entonces, es la única violencia que aparece como tipo y modalidad, y creo que esto también es reflejo de una discusión que todavía nos estamos dando y que estamos avanzando sobre cómo se expresa la violencia política, cómo la podemos comprender en la interseccionalidad, no solo de las mujeres trans y travestis que la viven, sino en la cantidad de espacios y expresiones que asume. Y que se confunde en un ámbito que, bueno, como estamos viendo, es ya de por sí bastante violento. Bueno, la definición entonces de violencia política es toda acción, conducta u omisión que realizada de forma directa o a través de terceros
tenga por objeto, por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos. Tanto vale la pena recalcar, de las mujeres en todas sus diversidades como de trans y travestis. ¿Por qué es importante estudiarla? Bueno, porque la violencia política es uno de los factores más explícitos, uno de los mecanismos más duros que se utiliza para continuar reproduciendo posiciones de subordinación de mujeres trans y travestis, impidiéndoles que ejerciten su autonomía en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en este sentido, refuerza estereotipos de género y socava la calidad de la democracia. Cuando hablamos de no poder acceder a puestos de decisión, estamos hablando de una desigualdad de acceso en el poder, en el ejercicio del poder político en este caso. Y tengamos en cuenta que en el ámbito político se toman las decisiones que atañen a todo el orden social. Entonces, que mujeres trans y travestis no estén pudiendo ser representadas o hablar en esos espacios, implica que no estamos pudiendo decidir sobre un montón de aspectos, ¿sí? Afecta las decisiones económicas, culturales, justo como decía, reproduce los estereotipos de género, violencia simbólica. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nos estemos dando la discusión de cómo estamos llegando a los puestos de decisión y qué es lo que están intentando hacer para detener, digamos, ese avance. Muy bien, esto que sabemos sobre violencia política en la región, como decía Natalia, es un tema que se ha estado trabajando mucho los últimos años a nivel regional, con la primer ley explícita sobre violencia política apareciendo en Bolivia. Hoy hay muchos países que tienen legislación sobre este tema. Lo paso rapidito y les cuento entonces, digamos, qué es lo que nosotros hemos estado encontrando en estos últimos años. Nosotros hicimos una investigación en el 2018 para ver la prevalencia y las manifestaciones de la violencia política desde Cerrando Brechas. Esto se hizo a través de un cuestionario con 30 preguntas cerradas, que incluyó, digamos, a legisladoras porteñas y legisladoras nacionales y provinciales, ¿sí? Hubo un total de 45 mujeres entrevistadas de todo el arco político. Allí lo que vimos es que efectivamente la violencia política por motivos de género es algo que 8 de cada 10 mujeres han experimentado a lo largo de toda su trayectoria política. O sea, esto es un número impresionante, ¿no? 8 de cada 10 reconocen haber sufrido algún tipo de violencia política. Y los factores que ellas reconocen que más las, digamos, dificulta su acceso en las trayectorias políticas es, en un 91% responsabilidades familiares, que acá también, como vamos a ver, cuando decíamos lo de los estereotipos de género, están jugando muy fuertes. Hay muchas menciones a cómo, por ejemplo, la desigualdad de distribución en las tareas de cuidado y tareas domésticas coloca a las mujeres en una posición de desventaja para avanzar en las carreras políticas, ¿sí? Hay muchas referencias a, por ejemplo, reuniones que se hacen importantes, donde se toman decisiones que se hacen, por ejemplo, en el turno noche, ¿no? Cuando las mujeres no pueden acceder tan fácilmente. El 89% mencionó la cultura patriarcal y a la concepción del rol de la mujer en la sociedad como un obstáculo, y el 76% falta de apoyo por parte de hombres. Acá está hombres en general. Nosotras en las investigaciones que estamos haciendo este año, me adelanto para comentarles que esta falta de apoyo viene tanto de los varones del mismo partido como de los partidos opositores y a nivel social. Entonces es muy interesante porque las mujeres están teniendo que llevar, digamos, la pelea en todos los ámbitos que se mueven, ¿no? Dentro de su partido, con la oposición, y vamos a ver también en redes sociales y con medios de comunicación. Muy bien. Entonces, la encuesta que nosotros hicimos también relevó características de las mujeres que logran acceder a estos cargos. ¿Por qué es importante
conocer bien estos datos sociodemográficos, porque hay un mito muy extendido de que las mujeres no están tan capacitadas, lo digo entre 6 millones de comillas, para acceder a estos puestos, y que por eso no acceden, ¿sí? No es una cuestión de discriminación, sino que ellas no saben, digamos, participar en el ámbito de la política. Entonces, nosotros estamos relevando también, y esto es algo que voy a mencionar cuando hable de las investigaciones actuales, cómo eso en realidad no se condice con el nivel de preparación y las trayectorias militantes y políticas de las mujeres que logran acceder a cargos selectivos. Muy bien. Entonces, entrando de lleno a la prevalencia y las manifestaciones de la violencia política. Como les decía, 8 de cada 10 reconocen haber vivido experiencias, y el 50% dice que esta violencia es de carácter psicológico. Y en menor medida el 28%, carácter simbólico, y económica 22%, física y sexual son las menos mencionadas. Lo del psicológico es muy interesante porque en realidad nos está marcando que es una expresión cotidiana con las frases, la desvalorización, el cuestionamiento constante con el que ellas se tienen que enfrentar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de, por ejemplo, cuando las tratan de vos esto no lo entendés, o, sí, bueno, sos tonta, las expresiones, digamos, que ya conocemos. Y simbólica también es muy interesante porque hace mención, obviamente, a cómo se las representan los medios de comunicación, pero también a cómo se le busca delegitimar a través de, por ejemplo, algo que escuchamos mucho, es la esposa de, es la expareja de, la hija, la niña, digamos, cómo se las asocia a los varones para quitar, desvalorizar la experiencia que ellas mismas tienen, y que parece que no llegan ahí por trabajo propio, sino porque otra persona las acomodó. Acá pusimos algunas frases que yo creo que siempre ayuda para poder visualizar con lo que se enfrentan a diario, ¿no? Entonces, hay una constante referencia a la imagen física, esto lo vemos todo el tiempo. Está gorda, flaca, cómo se viste, cómo no se viste, está despeinada ese día, bueno. Y también lo que decíamos de que ellas no tienen legitimidad, ¿no? Entonces, decís algo y no lo escuchan, y luego un varón va y lo repite, y es como si hubiese descubierto el fuego. Esto es interesante porque esta investigación nosotros la hicimos en el 2018, y los datos del 2021 que estamos recaudando muestran una continuidad. También tenemos, de hecho, los porcentajes que manejamos ahora es que 9 de cada 10 encuestadas reconocen haber experimentado violencia política por motivos de género, y que estos tipos de violencia se continúan dando. Muy bien. ¿Dónde experimentan la violencia? Este también es un dato muy interesante, tanto en la investigación del 2018 como en lo que estamos encontrando ahora. Mayormente en Internet, ¿sí? Esto lo sabemos, digamos, el Internet da un anonimato que permite que las personas expresen todas las discriminaciones o violencia que no necesariamente se animen a decir cara a cara. Entonces, es un espacio por demás para violentar a las mujeres. También en sede o actividad del partido y en el recinto. Yo decía que este es un dato interesante porque en la encuesta que estamos haciendo ahora, que todavía no les podía traer los datos porque no está publicada y la estamos haciendo en convenio con la Secretaría de Género de Rosario, pero en esa encuesta nosotras incluimos a mujeres y a varones, ¿no? Para hacer un análisis comparativo de cómo son las pautas de la expresión de la violencia política en general y qué características adopta según la condición de género. Y lo que estamos viendo es que estos espacios donde se expresa la violencia política,
Para los varones también se da en Internet, pero en todo el resto, por ejemplo, en el recinto, en las actividades de los partidos, en la vía pública, se manifiesta muchísimo más frecuentemente para las mujeres. Entonces, ahí vemos que hay una cuestión de frecuencia y extensión territorial que está afectando de manera desigual a las mujeres. Muy bien. ¿Quién ejerce esta violencia política? Lo que ya les había adelantado, da por igual entre alguien del propio partido como alguien del otro partido. ¿Sí? Esto es muy interesante, porque nosotras que recaudamos, digamos, las experiencias de personas de todo el arco político, vemos que no es una cuestión que se suceda en algún partido más que en otro, ¿no? Como si hubiese un partido particularmente sexista. No, de hecho todos los partidos están teniendo que darse esta discusión porque es una práctica muy generalizada. Muy bien. Acá les trajimos, bueno, son unos recortes, digamos, de los ejemplos de los que estamos hablando, ¿verdad? Acá una mujer, look, candidata y en pareja, ¿no? O sea, cómo se la presenta. ¿Quiénes son las esposas de? Perfecto. Y pasando a la otra investigación, esta la hicimos en violencia contra las mujeres trans y travestis, sobre cómo se expresaban las redes sociales, justamente porque vimos que el 70% de la violencia se daba en este espacio. Esto fue una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Y lo que acá vimos es que la violencia se expresa como expresiones discriminatorias que atentan contra la mujer por los roles y mandatos de género, menospreciando sus capacidades y haciendo alusión al cuerpo y la sexualidad. Campaña de desprestigio, que las campañas de desprestigio es utilizar ciertas experiencias, por ejemplo, de la vida privada, para atacarlas. Entonces no se hace tanta referencia a sus posiciones políticas, el debate no se da en ese campo, sino que se la ataca por su vida privada. Acoso y amenazas. Muy bien. Bueno, esta es la lista de las personas con las que encuestamos y entrevistamos. Y acá tenemos un gráfico que muestra que el 54% de las situaciones de violencia refieren a expresiones discriminatorias. Estas expresiones discriminatorias a la vez la abrimos para ver qué es lo que más pesaba. 39% roles y mandatos de género, 34% es el menosprecio de las capacidades, y 27% alusiones al cuerpo y a la sexualidad. Como les decía antes, los roles de género y el menosprecio de las capacidades son uno de los factores que también las mujeres identifican como obstáculos para llegar a estos puestos de decisión. Bueno, en el 2018, en el 2019 sabemos que estuvo muy, muy presente en la agenda el tema del aborto, y este fue un eje particularmente brutal, digamos, para las mujeres que se posicionaban de un lado o del otro, ¿sí? Entonces, las verdes y las celestes fueron atacadas por distintos grupos, particularmente las mujeres que se posicionaban a favor del aborto. Y la juventud. Y lo de la juventud tiene mucha relación con el caso de violencia política que vivió Ofelia, ¿sí? Fue el momento de la campaña de Ofelia Fernández y se enseñaron mucho con la edad de ella. Muy bien. Bueno, no sé si me queda mucho tiempo, pero básicamente, ¿por qué es importante que estemos hablando de violencia política por motivos de género? Porque, como decía, a las mujeres se busca obstaculizar que tengamos acceso a los puestos de decisión, ¿sí? Porque esto permite que se siga manteniendo un status quo del orden social que, como sabemos, es muy desigual entre los géneros. La violencia política y el acoso es una de las formas, uno de los mecanismos más brutales, y se da de manera interrelacionada con otras formas de discriminación.
que no las podemos describir como violencia, ¿sí? No todo es violencia, eso también es importante, porque a veces llamamos a todo violencia y perdemos un poco la potencia de los argumentos cuando confundimos conceptos. Entonces, si bien no todo es violencia, los estereotipos de género, la cultura patriarcal, desigual distribución de tareas de cuidado, desigualdades socioeconómicas y brecha de ingresos, y el acceso restringido a los medios de comunicación, son todos elementos que colocan a las mujeres trans y travestis en una posición de mayor vulnerabilidad. Y mayor vulnerabilidad, ¿qué significa? Que no estemos pudiendo ejercer plenamente nuestras autonomías. Y eso sí nos lleva a una mayor exposición a la violencia. Entonces, bueno, autonomía, como le decía, se reconocen 3 formas de autonomía: toma de decisiones, económica y física, y las 3 están interrelacionadas, y cuando vulneramos los derechos de las mujeres, o las violentamos, o perpetuamos un sistema que mediante las desigualdades impide que las mujeres tengan acceso a los recursos materiales, lo que estamos haciendo es impedir el pleno desarrollo de los derechos. ¿Va cerrando, Agustina? Sí, perdón. Cierro rápidamente para decir que, bueno, todo esto cómo se manifiesta en que las mujeres aún estamos subrepresentadas en el ámbito político. Entonces, les traje para que puedan ver, en el informe de Sexo y Poder que publicamos el año pasado, vemos que entre el 2010 y el 2020, la participación de las mujeres en los mayores puestos de decisión en todas las dimensiones sociales aumentó solo un 2% en 10 años. Bueno, lo paso rápido, pero bueno, en el sector política se ha avanzado, pero con desigual nivel de avance según que miremos. En el Poder Ejecutivo apenas estamos en un 20%. En el Poder Judicial sí se ha crecido para superar, digamos, el 50%. Bueno, y menciono por último la importancia de pensar la violencia política desde la interseccionalidad. También la violencia y la participación política desde la interseccionalidad. Estamos hablando, digamos, del acceso desigual de las mujeres, pero todavía podemos nombrar la cantidad de mujeres y varones trans que logran acceder, por ejemplo, al ámbito político. Y las podemos nombrar porque son así de pocas. Incluso, y las mujeres en toda su diversidad tampoco acceden. Y cuando llegan, se las ubica en lugares en lugares que lo único que hacen es reforzar los estereotipos, ¿no? Entonces las mujeres con discapacidades acceden a las áreas que trabajan discapacidad. Las mujeres y varones trans acceden a las áreas de la diversidad sexual. Entonces, bueno, esta todavía es un tema que tenemos que trabajar más fuertemente. Listo, cerré. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Convocamos ahora a María Luisa Astorani. María Luisa es licenciada en Sociología de la Universidad de El Salvador y psicóloga social de la Escuela de Pichon-Rivière. En reiteradas oportunidades fue integrante del Comité de la UCR de San Fernando y desde 1993, durante 2 periodos, fue concejal de su municipio. Fue secretaria de la Mujer del Comité Nacional de la UCR, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, del 2009 al 2013, fue titular del Observatorio de Derechos Humanos y Género, un nuevo órgano creado dentro de la UCR, es actualmente diputada del Parlasur y es fundadora del CEDEM de San Fernando, una ONG feminista de una gran trayectoria dentro del feminismo. María Luisa. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es nuevamente un placer estar en los desayunos de la Fundación Mujeres en Igualdad y bueno, en el marco del proyecto Cerrando Brechas, así que un placer estar con ustedes. Primero quiero manifestarme mi solidaridad absoluta y mi preocupación profunda por las mujeres afganas, las mujeres y las niñas de Afganistán que están sufriendo terriblemente
y que bueno, tenemos un panorama para adelante bastante insólito, y lo que es increíble que estemos en el 2021 con situaciones en el mundo de este tipo. Me pone muy mal, y la verdad que desde acá hemos intentado notas, firmas, pero no pasa de ahí. Me parece que digamos, las grandes naciones y los intereses que hay por todos lados frena un trabajo que debería llevarse adelante como prioritario, que son la defensa de los derechos humanos. Bueno, dicho esto, fantástico el estudio de ELA, ya habíamos tenido contacto con algunas de las cifras, buenísimo. Es un tema, la verdad que fundamental, digamos, uno de los temas quizás más impactantes en América Latina, si bien también en Europa hemos tenido algunos encuentros con mujeres de Alemania, de Francia, con el tema de lo que significa la violencia política, y también las cifras son bastante altas, pero digamos, en Alemania era mucho más terrible lo que son las redes sociales, incluso que un 46% de mujeres políticas habían decidido no participar de redes sociales porque era casi insostenible el seguimiento y el acoso que tienen en las redes sociales. Así que este es uno de los temas en Europa que tienen mucho más peso. En América Latina ya se dijo, ya lo dijo Agustina, se ha avanzado mucho en varios países, en México, en El Salvador, en Bolivia, por supuesto. Nosotros tenemos el antecedente en el 2012, lo que le pasó a Juana Quispe, una concejal de Bolivia, que bueno, por investigar la corrupción del alcalde y de algunos concejales le costó la vida, porque ella insistió en seguir investigando, profundizando con la corrupción, y le costó que terminó muerta, asesinada. A raíz de esto, Bolivia tiene una legislación, pero ahí sí toma el tema el MESEVI con mucha fuerza, que es el mecanismo de la OEA, ¿no? con todo lo que ha trabajado la Convención de Belén do Pará, y este mecanismo de la Convención toma el tema con mucha fuerza y legisla con una convención de violencia política, una ley de violencia política, y nosotros a partir de ahí, la Argentina empieza a trabajar este tema. Yo digo, hemos tenido leyes muy importantes en Argentina, ha sido pionera con la ley de cupos en América Latina, después con la ley de paridad, no ha sido pionera, pero hemos tenido ley de paridad, hemos tenido muchísimas luchas, la ley de cupo, que cuando iniciamos todo el trabajo en conjunto con muchas de las que están aquí presentes, siempre pensamos que iba a ser un piso para seguir consiguiendo más lugares, y terminó siendo un techo, con muchos juicios, donde tuvimos muchas presentaciones en la justicia, que una de las abogadas más conocidas en ese sentido, María Teresa Merciadri de Morini. Después tuvimos la paridad, y esta lucha también por la paridad nos dio la posibilidad de tener más mujeres. Pero ¿qué pasa hoy? Monique me había pedido que yo explicara justamente cuál fue el impacto que tuvimos en este último cierre de listas, que ha sido hace un mes, 2 meses. Bueno, con todas estas posibilidades, muy pocas mujeres son las que encabezan las listas. Ustedes saben que van las mujeres quizás en los segundos lugares, pero con todo el sistema que tenemos de elección, que el sistema DON, sabemos que si uno pierde, la número 2 queda muchísimo más abajo cuando se cruzan las listas después de las PASO. Entonces las posibilidades son muchas menos de participar, y en general los que encabezan son los hombres. Pero bueno, digamos, hay muchísimos aspectos digamos, que las mujeres que hemos estado en la lucha, las mujeres de los partidos políticos, que hemos estado eternamente en la lucha de la ley de cupos, la ley de paridad, no terminamos participando en la construcción de las listas, digamos, cómo elegimos las mujeres. Yo no estoy de acuerdo que corporativamente elijamos las mujeres los nombres de las mujeres. Creo que las mujeres de los partidos políticos tienen que estar aceptadas por todo el partido político, hombres, mujeres, lo que sea. Pero en el caso de nuestra construcción de una alianza que fue Juntos por el Cambio,
fue muy difícil el poder romper algunos espacios donde se buscan muchas veces, cuando se busca el nombre de mujer, se busca una mujer con visibilidad, quizás una periodista que tenga mucho acceso a los medios, se buscan otras cuestiones, quizás cuando se busca la figura del varón, se busca una figura que lidere, que convenza, pero en el caso de la mujer todavía prevalecen esas instancias donde buscamos artistas o buscamos periodistas. Esto crea, la verdad que dentro de lo que son las mujeres que han luchado para estar en las listas, crea una animosidad terrible, sobre todo cuando uno ve los borradores de cómo se iban a confeccionar las listas, en este caso de diputados nacionales, representantes de la provincia de Buenos Aires, estaban los nombres con nombre y apellido del número 1 varón, el número 2 mujer sin nombre, número 3 varón, nombre y apellido, el número 4 mujer sin nombre, así toda la lista. Las invisibles en la construcción de la lista éramos las mujeres, pero los nombres de ellos estaban puestos con el lugar, y nosotros podríamos correr del cuarto al segundo o del segundo al octavo. Así era entonces. Esto, no, digamos, la otra cuestión es que no estamos en el cierre definitivo de la lista, cuando ya a las 12 menos 5 de la noche se está cerrando la lista del otro día de presentación, donde hay 4 o 5 varones con una mínima consulta hacia afuera de nosotros, donde podemos decidir. Y entonces ahí es difícil, porque de golpe surgen mujeres con una trayectoria académica. Entonces yo estoy en este momento, digamos, que tenemos que conversar, por lo menos las mujeres de mi partido, la Unión Cívica Radical, ¿a qué apostamos las mujeres? Es bueno que venga una académica a la política, le hace bien a la política. Ahora, ¿qué pasa con las militantes que han trabajado, que tienen territorialidad? ¿Qué valoramos? ¿Qué buscamos? Mejorar el partido, mejorar la política. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscamos mujeres con visibilidad, buscamos mujeres con territorialidad, mujeres y varones, buscamos mujeres con militancia feminista, con militancia en el movimiento de mujeres o con formación académica. ¿Qué es lo que se sabe? Digamos, yo creo que se mejora la política, pero ¿qué ocurre con las mujeres que llegan y no son generadoras de empoderamiento hacia el colectivo mujer? Porque esto nos ocurrió mucho al principio de la ley de cupos, donde obviamente, ya lo mencionaron acá, Agustina, Natalia, donde llegaban las esposas, las hermanas, las tías, bueno, todo lo que sabemos, y nosotros reventábamos de bronca en el partido, porque nos habíamos matado por esta lucha, pero en realidad lo conversábamos en aquel momento con Florentina Gómez Miranda, que nos decía, no importa, hay que arrimarse, hay que rodearlas, hay que estar al lado de ellas, porque alguna vas a sacar bien, y de hecho sí, de 5, por ahí tuvimos 2 que logramos recuperar para la militancia feminista, que respondieron a todo lo que nosotros buscábamos para los cambios que hace al colectivo, pero las otras 3 no. Y además, ¿qué se veía en aquel momento? Digamos, ¿quiénes eran los que repetían y eran, digamos, repetían sus mandatos? Los varones. Las mujeres tenían 4 años y eran recambiables permanentemente. Esto se está dando también aquí, ¿no? Donde no se logra mantener una alianza política y feminista para continuar en el cargo. Nos costó muchísimo en esta instancia que volvieran a reelegir mujeres que han sido muy buenas en lo que ha sido la lucha feminista. Les doy un caso, Brenda Austin, de Córdoba, una luchadora por el aborto legal, seguro y gratuito. Se ha jugado, ustedes saben lo que es la provincia de Córdoba, ha enfrentado a todo lo que se imaginan. No renovó, quedó afuera. No lo puedo concebir. O sea, no puedo concebir
que una persona que ha tenido un mandato brillante en todos los temas, pero igual en los temas nuestros ha sido brillante, pero además ha sido una trabajadora ejemplar en los demás temas. No renovó, tiene la oportunidad otra. Estas son las cuestiones que, digamos, a mí me gustaría conversar con todo. Yo traigo un poco la instancia interna de lo que es la construcción de Juntos por el Cambio, pero en realidad es más la de mi partido. Una de las otras cuestiones que tenemos en el tema violencia política, que ya hay muchísimos países que lo tienen como ley, pero además lo tienen incorporado dentro de los partidos políticos, a los protocolos, a un montón de instancias, donde existen resarcimientos, donde existen, bueno, nosotros todavía no lo tenemos de esa manera dentro de los partidos políticos de lo que yo conozco. La Unión Cívica Radical tiene muchos protocolos de violencia política y algunos que funcionan muy bien. Uno es el caso de la ciudad de Rosario, que acá hay alguna persona de la ciudad de Rosario, y otra de la ciudad de Buenos Aires, que tienen protocolos donde han actuado ya en la ciudad de Buenos Aires como 3 o 4 veces con instancias de violencia política que han andado muy bien. Pero nuestro... No me lo pares. María Luisa, estás muteada. ¿Me escucha, no? María Luisa está silenciada. María Luisa, no te escuchamos. Tenés el micrófono apagado. Ahí está, perdón. No, lo que digo es que no conozco de que haya partidos que tengan incorporado los protocolos de violencia política en sus partidos. Nosotros estamos en proceso de trabajarlo para que se incorpore dentro del partido a nivel nacional. Tiene que aprobarlo la convención de nuestro partido para que sea vinculante. Pero sí están actuando varios protocolos en distintas provincias, en la provincia, en Rosario, que es la provincia de Santa Fe, pero en la ciudad de Rosario y en Cava, les contaba. Nosotros tuvimos un caso que acá lo va a explicar María Inés, y que está Susana Charotti, un caso bastante grave de Catamarca, donde están las correligionarias, las Ramonas, que bueno, tiene que ver también la solidaridad del movimiento de mujeres dentro del mismo Partido Radical, y esta sororidad con que venimos trabajando hace muchísimos años, incluso con alianzas transversales fuera de nuestro partido, con otros partidos políticos en pos de los temas de género, que de febrero fue un mes terrible, donde estuvimos trabajando con esta situación que ya la van a contar, que es bien claramente de violencia política, lo que sucedió en la UCR de Catamarca, que bueno, por suerte tuvimos la instancia de que María Inés y Susana Charotti lo pudieron tomar como un tema para que el MESEVI se informara, pero todavía, como dijo Natalia, todavía está en la instancia resolutiva, pero esto fue un caso típico de violencia política que es bueno que lo conozcan, porque tenemos que estar preparadas para juntar firmas. Nosotros en febrero juntamos una barbaridad de firmas adentro del partido, con firmas muy importantes de convencionales, de personas con cargos fundamentales en el partido, para incidir dentro de lo que era el Partido Radical de Catamarca. Bueno, hay, digamos, otras cuestiones que son importantes para trabajar en violencia política. Yo creo que tenemos que tener trabajo dentro de los partidos y de ser clarísimas con una solidaridad inmediata, porque la otra parte, digamos, la parte cultural y patriarcal, tienen alianzas infranqueables que no nos dejan muchas veces avanzar. Y si nosotros no tomamos esta conciencia hacia adentro, son temas que dañan, incluso perjudican para siempre, para poder seguir haciendo política. Yo dejaría aquí, por si quieren después hacer alguna otra pregunta, porque hay temas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Y lo que quiero destacar es que desde que existen los desayunos, siempre antes del desayuno hago una consulta con María Luisa,
María Luisa muy solidariamente siempre sugiere nombres, temas, propuestas, está en toda la política partidaria, pero también la política nacional, internacional, y es una fuente de recursos y de gran generosidad. Así que muchas gracias, María Luisa. ¿Sabés qué dijo algo nada más? Porque tenía acá escrito los desafíos, como para dejar desafíos que se nos plantean para trabajar en contra de la violencia política, que es trabajar en la concientización justamente de la violencia política, hacer que se conozca, generar condiciones habilitantes para el ejercicio de la política, trabajar en la formación con herramientas concretas para distinguir las diferentes manifestaciones, porque tenemos que tener claro cuáles son, porque están todas, Agustina lo planteaba muy bien, es decir, uno cuando pide la palabra y te tocó, se fueron todos, o te apagaron el micrófono. Esto me ha pasado a mí. Es decir, y de golpe uno espera el turno, ilusionada, y todos los correligionarios se fueron cuando te tocó hablar. Hay que transformar la cultura institucional y las prácticas hacia el interior de los partidos, generando condiciones de participación libres de violencia. Abordar lo que se dijo también, las políticas de cuidado, porque a nosotros son las cuestiones que más nos frenan y que generan violencia política. Y además, a partir de las leyes de paridad, la ley de cupo, la ley de paridad, todas estas leyes hacen que culturalmente haya como más agresión. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudios europeos y latinoamericanos. Hay mucha más violencia política a las mujeres por el ejercicio mismo de la política que hacen, digamos, que hacen las mujeres, como si fueran merecedoras de violencia. Después hay una cantidad de tipologías de violencia que ya la señaló Agustina, por eso no quiero abundar más. Listo, muchas gracias. Gracias, María Luisa. Ahora voy a invitar a Zaida Rovira Jurado, es abogada, es la defensora del pueblo subrogante de Ecuador, estudió en la Universidad Estatal de Guayaquil con una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección de la Universidad de La Rioja de España, defensora de derechos humanos y feministas por más de 20 años, fue presidenta de la Comisión Nacional de Verificación y Calificación de Héroes y Heroínas. En 2015 fue directora del Consejo de la Judicatura en la provincia de Santa Elena. En la Defensoría del Pueblo se ha desempeñado en varios cargos de dirección por más de 10 años. Además, ha sido docente universitaria. En el ejercicio de la profesión se desempeñó en varias provincias como asesora de colectivos sociales. Bienvenida, Zaida. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Primero quiero realmente expresar mi satisfacción de compartir este espacio. Me gustó muchísimo, es la primera vez que estoy acá, pero me encantó esto de desayunos. Es un espacio sumamente informal, sumamente práctico para poder compartir algunas experiencias, retroalimentarnos de lo que pasa en nuestros países y de la realidad de las mujeres en los espacios políticos. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, yo quería compartir con ustedes algunos aspectos. Creo que lo que está ocurriendo en el Ecuador, como lo que ocurre en el resto de América Latina, es con la participación política de las mujeres, es de conocimiento y de dominio de las personas, de las mujeres que estamos participando en este espacio. Sin embargo, sí quiero hacer mención de algunas experiencias muy particulares que tienen que ver con las dificultades que tenemos como mujeres a la hora de ejercer roles públicos o políticos. Definitivamente la violencia contra las mujeres en la política debe considerarse como un continuum de violación, de violencia y violación de derechos, principalmente de violencia de género, ya que desde una lectura o desde la lectura que hacemos basada en la teoría de género, esta constituye o perpetúa la violencia contra las mujeres porque contiene esencialmente discriminación, sexismo, machismo, misoginia, que es algo que estamos en este momento experimentándolo, como decimos en nuestro país, en carne propia.
En el Ecuador es altamente normalizada la práctica contra la mujer en los espacios públicos y en los espacios políticos. Hemos tenido una experiencia muy grande, muy importante, desde hace 2 años para acá, luego de efectuada el proceso electoral seccional en el que se elegían a los y las alcaldes y alcaldesas de los diferentes cantones, municipios del Ecuador, y también las prefecturas, que son las unidades de gobierno de cada provincia. Empezamos a ver la realidad política en nuestro país acá. De 221 municipios, que acá le llamamos gobiernos autónomos descentralizados, en estos 221 municipios se postularon 18.772 personas, de las cuales el 14.3%, únicamente el 14.3% fueron mujeres. Como resultado, solo tenemos 18 alcaldesas en el Ecuador, 18 de 221. Esto ya marca la pauta de lo que está pasando con la participación política de las mujeres. El tema yo lo planteo, si se quiere, en 2 escenarios. Uno, el de la participación electoral, la participación como candidata, la participación en el partido político y cómo aspirar a tener un puesto electoral principal. ¿Cómo podemos llegar a ser candidatas a alcaldesa, a prefecta, a presidenta de la República? Aquí ya está el primer problema que tenemos las mujeres en nuestra participación política. Y el segundo, cuando ya estamos desempeñando ese rol. Aquí viene otro escenario, si se quiere, mucho más complejo que el primero. Pero bueno, retrocediendo un poco, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en el último proceso electoral en el Ecuador? Tenemos, como les decía, 18 mujeres en las alcaldías versus 203 hombres. O sea, estamos en un porcentaje de 92% hombres, 8% o 18%, 8% de mujeres. Aquí vino otra situación. En nuestro país, los municipios tienen primera autoridad, segunda autoridad, que conforman el ejecutivo de cada uno de estos municipios. Y lo que pasó es que de estos equipos en los diferentes municipios, la mayoría tenían alcalde y vicealcalde, es decir, hombre y hombre compartiendo el poder. Por eso les decía que uno de los grandes problemas que tenemos es al momento de pugnar por una candidatura principal. Y el otro gran problema es cuando ya llegamos y pugnar por compartir el poder. Aquí sí me voy a detener un poco. 118 de los 221 cantones que tiene el Ecuador tenían hombre y hombre en las primeras en dignidades. Únicamente 88 de estos pues, tenían la alternado. Y en 15 no aplicaban porque definitivamente en 15 cantones se eligieron todo el cuerpo edilicio fueron hombres. No teníamos una sola mujer, no tenemos una sola mujer en 15 cantones del Ecuador. Esto hizo que como Defensoría del Pueblo iniciemos una lucha para que se respete el principio de paridad de género en la participación política de las personas en el Ecuador. Presentamos 86 demandas en total, pues al intentar un acercamiento con las autoridades hombres, y la segunda autoridad, las primeras autoridades de hombres, no quisieron reconocer el principio de paridad de género y en consecuencia, pues nos dijeron, no, aquí el vicealcalde se lo elige por afinidad política, se lo elige porque tenemos compromisos políticos anteriores y se desconocía el principio de paridad de género que está establecido en la Constitución de la República. Luego de esta experiencia, logramos que 21 mujeres
se posicionaran como vicealcaldesas. Pero aquí tuvimos una historia bastante compleja también, no fue tan fácil. Judicializar todos estos casos no fue una experiencia fácil. No solamente las concejalas que optaban por esta posibilidad de ser vicealcaldesas y compartir el poder, no solamente ellas sufrieron agresiones, sino también el propio equipo de la Defensoría del Pueblo, sino además personalmente. Lo vimos a nivel institucional, a nivel judicial, e incluso en la propia sociedad. Y claro, lo primero que recibimos fue las típicas agresiones con las que se pretende quebrar la voluntad de una mujer. Ambiciosas, destruyeron la unidad, éramos una familia, hasta que ustedes vinieron a pelear por quitar del segundo puesto a un hombre y ponerse en el segundo puesto. Traidoras, una serie de situaciones muy complejas, incluso en la propia dinámica de la judicialización con los operadores de justicia. Entonces, llegar a escuchar cosas como distinguidas damas en medio del litigio, cuando nosotros les tratamos de abogados o colegas. O sea, buscar todo tipo de símbolos para tratar de minimizar a la mujer en esta pelea. Hemos pasado 2 años en el Ecuador y aún no logramos la igualdad en la participación política. Aún no. Realmente solamente a través de esta lucha solamente logramos que 21 mujeres logren posesionarse. Pero aquí viene otra lucha mayor. Pero lo importante de lo que hicimos en estos 2 años es que se logró el cambio de normas, se logró la reforma a la normativa que impone ya de forma obligatoria la paridad de género en los procesos electorales internos de los gobiernos municipales. En consecuencia, cuando se elige un hombre, obligatoriamente, un hombre alcalde, obligatoriamente la segunda autoridad tiene que ser mujer. Si se elige una mujer, obligatoriamente la segunda autoridad deberá ser hombre. Eso a cabo de una lucha muy fuerte. Y en este momento estamos en la Corte Constitucional esperando que sea la Corte Constitucional la que resuelva el problema de fondo y garantice el derecho, la reparación de estas mujeres que durante 2 años han estado peleando. Pero como les decía, aquí viene otra parte muy, muy, muy complicada. Una vez que se posesionan las mujeres como segundas autoridades, les toca enfrentar a la primera autoridad hombre y en la mayoría de los casos a todo el cabildo hombres, porque tuvimos una gran cantidad de casos donde había una sola mujer. Entonces, te posesionamos porque un juez determinó que se había vulnerado tu derecho y que tú tienes el derecho de participar y de tomar las decisiones, de compartir el poder en este municipio, y una vez que le posesionamos, se les quitó todo tipo de autoridad. No se les entrega recursos económicos, incluso tenemos municipios en los que ni siquiera se les asigna un espacio físico para que puedan trabajar. Nunca más se les volvió a considerar para ningún evento o actuación, no se les invitó nunca más, e incluso cuando se refieren a ellas, les dicen o les escriben en las comunicaciones, concejal de sexo femenino, ni siquiera vicealcaldesa. Concejal de sexo femenino. Realmente en el Ecuador vivimos una violencia política de género muy grande, que se manifiesta en un hostigamiento tal que incluso ha hecho renunciar a mujeres de los espacios públicos. Tenemos concejalas que han renunciado de sus puestos, vicealcaldesas que han renunciado de sus puestos, y además, otro espacio, segundas autoridades, mujeres, no por elección, sino por designación, que también la Constitución de la República nos ampara. En el Ecuador, por mandato constitucional, en todo cargo de elección popular, de designación, debe ser considerada la paridad de género. En consecuencia, cuando hablamos de un defensor del pueblo, debe haber una vicedefensora del pueblo, como en mi caso. Pero en todos estos casos, incluyendo el mío, nos ha tocado a las mujeres pelear arduamente para poder compartir el poder. Porque la realidad que estamos viviendo acá es que normativamente hemos avanzado, pero en la práctica,
en la realidad todavía tenemos esa brecha que nos impide a las mujeres ejercer realmente los cargos públicos o nuestro derecho en los espacios públicos y políticos. En el Ecuador, desde 1929 que se instauró o que se reconoció el derecho al voto facultativo. Ya después, en 1967, ya se vuelve obligatorio. Empezamos esta trayectoria las mujeres. No digo la lucha vino de mucho antes, digo ya esta trayectoria de la participación política. Pero lamentablemente, como le decía hace un momento, lamentablemente esta parte normativa, esta parte formal todavía no logra conjugarse con la parte material. No contamos con los mecanismos que permitan igualdad real entre la participación política de los hombres con la participación política de las mujeres. Y ser iguales ante la ley sin individualizar nuestras diferencias no permite el trato que por condición social, cultural, económica, ubican a las mujeres en situación de desventaja. Pues también tenemos que recordar que son estas condiciones las que más afectan a las mujeres. Y mientras no se individualicen las condiciones de las mujeres para poder participar en los espacios públicos, en los espacios políticos, y se generalice el trato, no vamos a tener una igualdad material en cuanto a la participación política de las mujeres. Les decía que normativamente tenemos avances. La ley de cuotas de 1997 o ley de amparo laboral obligaba a toda empresa pública a la contratación del 20% del personal que sean mujeres. Y naturalmente, pues esto se amplió a que el 20% de participación femenina en las listas nacionales, plurinacionales de elección nacional y seccionales. Esto indiscutiblemente que fue un avance normativo. Pero claro, la Constitución del 2008 es la que impone realmente en la parte de norma la protección a la participación de las mujeres, no solamente como candidatas, no solamente para ejercer un cargo público, sino además para compartir el poder, que es lo que estamos peleando ya en este momento de la historia de las mujeres ecuatorianas. El artículo 61 de la Constitución impone criterios de equidad y paridad de género para el ejercicio de todo cargo público, ya sea de elección popular o de designación, pero debe existir la paridad de género. Lo otro es que también la Constitución exige al Estado la formulación y ejecución de políticas públicas que contemplen el enfoque de derechos y la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Otro tema importante es que la función pública está obligada a mantener o a ejercer acciones afirmativas que le permitan a la mujer equiparar las condiciones para ejercer el derecho, me refiero a la participación política, en las mismas condiciones que lo hacen los hombres. Estas normas o estos principios que nos permiten ejercer el derecho siguen quedándose en la parte normativa. En estos momentos, como les decía, estamos en una lucha muy intensa para que esa paridad de género también se convierta en una realidad y no sea simplemente el llenar las nóminas. Ya lo vivimos con la ley de cuotas, este 20% que exigían de participación de las mujeres en un gran tiempo, incluso hasta en este momento todavía tenemos algunos rezagos de esto, se convirtieron simplemente en mecanismos formales de participación. Tenemos que completar la lista y llamemos a todas las amigas familiares y a las mujeres para completar las listas y nada más. Lo que estamos viviendo en este momento en Ecuador con paridad de género es exactamente igual. Completemos la nómina poniendo a las mujeres en los segundos lugares cuando las autoridades, las primeras autoridades son hombres. Pero cuando les toca realmente o cuando nos toca realmente compartir ese poder y tomar las decisiones relevantes para las instituciones, para las empresas públicas, para el país. Entonces, ahí ya se nos limita
se nos quita facultades, no se nos permite ejercer, no se nos dan atribuciones, nunca, nunca, nunca se nos concede el espacio para poder ejercer nuestras actividades. Yo quiero concluir diciéndoles, compartiendo esto con ustedes. Esta lucha ha sido muy difícil y personalmente me ha tocado liderarla en estos últimos 3 meses. Creo que normativamente no podemos decir que el Ecuador no ha progresado. Creo que desde aquel momento en que logramos el voto facultativo para después ser obligatorio, luego la ley de cuotas, la propia ley orgánica integral para la erradicación y prevención de la violencia contra la mujer, el COIP mismo que tipifica ya el femicidio, y la Constitución, que es maravillosa en términos normativos. Creo que hemos avanzado, pero mientras no contemplemos políticas públicas que permitan que esa norma conjugue con la realidad que vivimos las mujeres, seguiremos teniendo en cuenta denuncias de mujeres, ya en el sector público, ya en los espacios públicos y políticos, que no podemos ejercer nuestro derecho de participación plenamente y nuestro derecho de compartir el poder, la paridad de género. Esta ha sido una escala muy larga, esta ha sido una pelea muy larga, desde el voto hasta compartir el poder de forma material y de forma real. Yo les quiero agradecer muchísimo este espacio, realmente me permite retroalimentarme con la experiencia que tienen todas ustedes, que ha sido tan larga, tan grande, tan rica para las mujeres, que de alguna manera, aun cuando tengamos tanto tiempo en esta lucha, en algunos momentos inevitablemente nos sentimos solas, nos sentimos golpeadas por todo lo que está pasando. Muchas gracias, realmente muchas gracias. Esto me ha permitido fortalecerme un poco más con la experiencia de ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Aida. Está abierta la posibilidad de hacer preguntas en el chat, y después al final también nos va a quedar un espacio para preguntas. Ahora voy a convocar a la próxima panelista, a Laila Sprecher. Laila es Data Scientist en el Alan Turing Institute del gobierno británico, dentro de los programas de mujeres en Data Science y seguridad online, y consultora experta en text mining en ONU Mujeres Argentina. Es becaria Chevening con un Master Applied Social Data Science, también en el Reino Unido, donde investigó la violencia online contra las mujeres en el Congreso Nacional Argentino. Laila estudió economía en la UBA y previamente trabajó con datos en distintas áreas del sector privado, incluyendo Nielsen, NLSN, Despegar, DESP, y una pasantía de investigación en vehículos autónomos en Mercedes-Benz. Bienvenida, Laila. ¿Qué tal? Gracias por la presentación y por la invitación, y gracias Agustina, María Luisa y Zaida por sus presentaciones también. Voy a compartir pantalla. Díganme por favor si se ve bien. Sí. Ok, ahora sí. Bueno, yo voy a estar hablando de un proyecto que estamos desarrollando hace un poquito más de un mes, que es una colaboración entre Witdata y Fundar, con apoyo de la Embajada Británica, que consiste en monitor de agresiones online a candidatas en Argentina. Witdata es una organización que se dedica a usar Data Science, ciencias de datos, para el estudio de agresiones en redes sociales, y Fundar es una organización que se dedica al diseño y estudio de políticas públicas en Argentina, con el foco en el desarrollo sustentable e inclusivo. Para esta presentación voy a cambiar un poco el foco hacia el mundo online, el mundo en línea, de las violencias de género y políticas. Ay, esto no está funcionando. A ver, segundo intento. Ahora sí.
Decía que voy a cambiar el foco un poco al mundo online de las redes, que sabemos que trajo muchos beneficios a lo largo de la historia, que dio lugar a voces y a gentes que antes no eran escuchadas, que sirvió para la organización de movimientos sociales y que tiene un efecto muy grande en la conectividad, pero que, como bien mencionaban anteriormente, y como también ya sabemos, las redes sociales y el mundo online sufren de los mismos problemas que sufren el mundo offline, el mundo fuera de línea. Por ende, todas las violencias y desigualdades de género que vemos en el mundo fuera de línea también las vemos en el mundo online. Y todas las agresiones que vemos en el mundo online tienen un impacto real en las víctimas. Generan daños psicológicos, emocionales, físicos, generan exclusión, refuerzan estereotipos de género, refuerzan la subrepresentación de las mujeres y identidades feminizadas. No quiero andar mucho en esto porque ya estuvimos hablando de esto con anterioridad, pero lo que quiero reforzar es que es muy importante estudiar este fenómeno en redes. Sin embargo, hay escasos estudios. Ay, qué difícil esto. Perdón, no estoy pudiendo manejar bien la presentación. Hay muy pocos estudios que estudiaron violencia de género y violencia política en redes. Estos son algunos, que, bueno, estos ya también varios de estos los mencionaba Agustina antes. Y la evidencia que tenemos por estos estudios es que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia online, que 8 de cada 10 mujeres en política sufrieron violencia, que el 60% de las violencias de las mujeres en política fueron en las redes sociales. Y si bien hay organizaciones que estudiaron esta problemática, no tenemos hoy evidencia sistemática y oficial sobre la prevalencia y la extensión de la violencia de género y política online. Y para nosotros eso es un problema. Lo que queremos hacer con el monitor de agresividad en tiempo real es construir una herramienta que use herramientas de data science, de ciencias de datos, para monitorear la violencia de género online. El objetivo de esto es proveer evidencia accesible sobre la cantidad de violencia que hay online hacia las mujeres, evidencia que sea accesible por la sociedad civil y por responsables de políticas públicas, y a la vez concientizar sobre el daño que esto causa en la sociedad y generar un llamado colectivo de acción para combatirla. Y lo que estamos desarrollando en esta primera etapa, del proyecto, que empezó hace un poco más de un mes, es focalizarnos en candidatas al Congreso Nacional, en listas y de cara a las elecciones PASO, que son ahora en septiembre. Lo que estamos buscando es examinar el abuso que reciben las candidatas, las precandidatas a la legislatura nacional, y esto nos va a permitir focalizarnos en este grupo en particular, nos permite estudiar el fenómeno de manera robusta y sistemática en el tiempo, a la vez que sabemos que la violencia dirigida a mujeres en política es particularmente problemática por todos los motivos que dijeron mis compañeras antes, porque contamina el discurso público, porque pone en riesgo nuestro sistema democrático, porque limita el acceso a puestos de decisión de mujeres y disidencias, y por ende las excluye de las decisiones de un montón de aspectos de la sociedad. Y también, como dijo María Luisa, este estudio, un ejemplo buenísimo es este estudio de Alemania, donde de repente el 40% de las políticas decidieron no participar en redes sociales por el abuso que recibían en redes. O sea, el abuso en redes es un problema, el abuso político en redes es un problema, y es una amenaza a nuestro sistema democrático. Sin embargo, nuestro piloto es en candidatas al Congreso, pero nuestra metodología puede expandirse a otros grupos también. ¿Y por qué necesitamos usar Data Science? Básicamente por el altísimo nivel y volumen de datos que manejan las redes sociales hoy en día, que seguramente ya conocen, pero por ejemplo, Twitter solo tiene más de 180 millones de usuarios mensuales. Acá está el ejemplo del perfil de María Juana Vidal, que tiene más de 1.600.000 seguidores en Twitter. Y si nosotros queremos estudiar la violencia online de manera sistemática y de manera repetida en el tiempo, leer manualmente todos estos tweets es inviable. Y
Y es por eso que herramientas como herramientas de ciencias de datos son tan útiles y pueden ser tan poderosas, porque nos permitiría poder medir este fenómeno en el tiempo y de manera automática y escalable y confiable. Ahora, claramente todas las herramientas de procesamiento de datos automáticas tienen sus errores, tienen sus sesgos, tienen sus limitaciones, y sin duda que nos hace, tiene como lo que se dice, tiene pros y cons. La pros es todo lo que dije antes, la con es que también nos hace perder algunas sutilezas que el ojo humano tiene y que las máquinas no tienen. Entonces, en este primer enfoque, lo que nosotros nos estamos concentrando es en ser transparentes y explícitas en lo que estamos midiendo, y entendemos que esta es una medición del problema, pero que debería ser complementado con otro tipo de investigaciones también y con otras metodologías. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que queremos responder con este monitor? Una, ¿cuánta agresión online hay? ¿Qué candidatas están más expuestas al abuso? ¿Qué insultos son los más usados contra las candidatas? ¿Cuándo se dan los picos en violencia de género online y a qué se deben? ¿En qué provincias se observa más abuso? Y voy a traer una foto de lo que es el monitor hoy, que insisto, es la primera versión piloto, tienen la exclusiva, el tráiler exclusivo del monitor, que hoy tiene esta forma, que básicamente lo que mide es, por un lado, la evolución del gráfico violeta, no sé si ven mi mouse, creo que no, el gráfico violeta es la evolución de la cantidad de tweets mencionando. Sí, se ve tu mouse, se ve tu mouse. La evolución de las barras violetas son la evolución, el número de menciones que reciben las candidatas en el tiempo. Esto es por hora. Y la barra y la línea violeta clarita es el porcentaje de contenido agresivo que reciben las candidatas. Entonces, por ejemplo, en este pico están recibiendo más menciones, y también vemos como la línea violeta aumenta. Pues en este pico, además de haber más menciones, hay más porcentaje de agresividad. Por ejemplo, vemos acá que durante la madrugada de la noche la cantidad de menciones baja razonablemente, pero de repente hay también muy alto porcentaje de insultos, lo cual por ahí sugiere gente despierta a la noche con el objetivo específico de atacar candidatas, por ejemplo, ¿no? Y lo interesante de esto es que esto se actualiza automáticamente cada hora. O sea, este monitor, el objetivo es que esté en vivo, corriendo, y lo vamos a lanzar la semana que viene, a principios de septiembre, y que esté corriendo durante todas las elecciones paso de manera piloto, y que nosotras podamos evaluar en tiempo real cómo están siendo atacadas las candidatas frente a eventos que suceden, y a lo largo de las elecciones, mínimo hasta noviembre. Acá podemos ver el total de agresiones que recibieron las candidatas, el porcentaje de agresiones sobre el total de menciones. Acá hay esto es un gráfico de barras, perdón que está muy chiquito, la versión real va a estar más grande. Este gráfico de barras tiene la cantidad de menciones por candidata, y en porcentaje de agresiones, y estos son los insultos más usados contra las candidatas. Entonces, nuestro objetivo, el principal objetivo de este monitor es justamente la evidencia sistemática en el tiempo de cómo esto va cambiando, y entendemos que tiene sus limitaciones, como por ejemplo, que no estamos tomando en cuenta agresiones que no tengan insultos. Entonces, de vuelta, todo esto es ganancias y pérdidas de usar enfoques automáticos para la medición de agresiones online. Entonces, como dije, esto es solo el principio, esto es un proyecto que nació hace poco más de un mes, que estamos muy emocionadas y somos muy ambiciosas con lo que queremos lograr. Y en estas instancias tempranas, y por eso estoy tan contenta de estar acá presentándoles a ustedes, nos interesa saber su opinión, nos interesa saber si creen que va a funcionar, si es útil, si no es útil. Y nos interesa también que cuando saquemos el monitor, si les gusta, lo compartan y lo vean y nos escriban con ideas o cosas que creen que deberíamos mejorar. Así que muchas gracias por su tiempo y espero que les guste cuando salga la semana que viene. Muchísimas gracias, Laila, y encantada de tener esta primicia, y vamos a estar encantadas de difundirlo, así que avísanos cuando podamos difundirlo y sobre todo cómo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a convocar a 3 personas que van a hablarnos del caso de las Ramonas Atrevidas, un título realmente muy
inspirador. Están acá acompañándonos Susana Chiarotti, que es abogada feminista con posgrado en Derecho de Familia, de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, estudió en la Universidad de Rosario, es vocal del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer y reporta al Comité de los Derechos de la Mujer de la OEA, forma parte del Comité de Expertas del MESECVI. María Inés Tula es doctora en Derecho, magíster en Ciencia Política, licenciada en Ciencias Políticas, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y CONICET, Argentina, especialista en regímenes electorales, derecho político, instituciones políticas y de gobiernos. Su tema es paridad de género en los procesos electorales de 2019 y 2021 y un mapeo federal sobre sus efectos en el acceso a la representación. Y una gran luchadora con quien a menudo estamos conectadas para conseguir evitar la discriminación de una candidata a algún cargo. Y finalmente está Claudia Alejandra Vera, que es una de las integrantes de las Ramonas de Catamarca. Es profesora de Historia, rectora del Instituto de Estudios Superiores desde el 2008 al 2013, vicedirectora de Escuela Preuniversitaria 2017 a 2019, diputada provincial de 2013 al 2017 e integra en la actualidad el grupo feminista Ramonas Atrevidas. No sé en qué orden quieren hablar. ¿Quién quiere, alguna de ustedes quiere presentar el caso? A mí me parece, Monique, que empiece Claudia, que ella brinda el testimonio como, entre comillas, protagonista de los hechos de Catamarca, y después que nos cuente Susana también cómo fue la intervención desde el Comité de Expertas del MESECVI, y yo puedo cerrar un poco con toda la cuestión. Gracias. Gracias, Inés. Hola, Susana. Bueno, de acuerdo. Bueno, muy bien. Claudia, tenés la palabra. ¿Cómo quedan por eso? ¿Claudia Pecar? No. ¿Vera? Vera. Ahí está, ahora sí, ya está. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Bueno, no, les decía que, bueno, un gusto estar acá, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, contarles un poco en primera persona cómo ahí veo que está María Luisa Moreno, también otra de las Ramonas Atrevidas que participó con nosotras. Bueno, el tema empieza el 9 de enero, cuando en Catamarca se cierran las listas para cargos partidarios. Ahí nosotras, un grupo de mujeres, nos enteramos que quien aspiraba a conducir nuevamente el Comité Capital de la Unión Cívica Radical tenía una denuncia por abuso sexual, ¿no es cierto? La persona denunciada es médico y bueno, una de sus ex empleadas había hecho la denuncia, que estaba ya en la justicia. 7 mujeres de distintas líneas internas que formamos en la misma alianza electoral interna que llevaba o que intentaba llevar a este candidato, resolvimos hacer una nota solicitándole a la Junta Electoral del partido que hasta tanto no se resuelva su situación jurídica, consideramos que no debería ser candidato. Bueno, eso generó al día siguiente, cuando sale la noticia en el diario de las internas, sale un comentario muy pequeño, muy chiquito acerca de esta situación, de una nota de impugnación. Bueno, esto fue suficiente para que se lanzaran, especialmente los integrantes de la línea interna del candidato, digamos, o de quien aspiraba a ser candidato, hacia nosotras, ¿no? Lo primero que sucede es, el martes siguiente, esto fue un sábado, el martes siguiente, recibimos todas cartas documento de este señor, el cual solicitaba que nos ratificáramos nuestros dichos y demás a efectos de él tener herramientas para llevarnos a la justicia.
Ahí fue nuestra primera reunión, ¿no? Ahí estábamos todas un poco como, a ninguno nos gusta recibir cuestiones de la justicia, entonces, bueno, nos reunimos, viendo la estrategia, qué era lo que íbamos a hacer, y resolvimos no contestar en forma individual la carta de documentos, sino hacerlo público. Entonces, ahí nosotros somos las que exponemos la situación, porque él hace pública su renuncia. Él en un medio de comunicación un día antes decide renunciar, un poco victimizándose, ¿no? O sea, sí, porque hay un grupo de mujeres que no me atacan y demás, y eso generaba, por lo tanto, digamos, él se pone en un personaje de víctima, ¿no? De victimizarse, y nosotras éramos las malas, digamos, en esta historia. La cuestión es que, bueno, nosotros lo hacemos público, y a partir de ahí, comienza toda una serie de acciones dentro del partido. Y recién le escuchaba muy atentamente quien hablaba sobre el tema de las agresiones en las redes, algo que nosotras sufrimos, increíblemente dentro de las mujeres de nuestro partido también, ¿no? Entonces hubo un ataque, digamos, en la red, incluso con memes y demás, que nosotras sufrimos durante esos primeros meses. O sea, enero y febrero fueron meses terribles para nosotras. Bueno, la cuestión es que frente a esta situación interviene el partido, porque la Junta Electoral recibe una nota de aproximadamente, teóricamente, 60 afiliados, encabezados por un hombre que meses después tiene una denuncia de acoso sexual por una concejala de nuestro partido, en donde alega que nosotros habíamos injuriado, calumniado, que era algo de su vida privada, alegando que en la Carta Orgánica figuraban un artículo en donde habla del honor de las personas, etcétera, etcétera. La Junta Electoral obviamente pasa esto a las autoridades del comité, quienes, bueno, intentan rechazar esto. Frente a este rechazo, presentan la nota al Tribunal de Disciplina. Y ahí es donde empieza toda la acción de violencia política. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Disciplina decide, por supuesto que ya nos habían condenado un poco de antemano, ¿no? Entonces, resuelve llevarnos a no sé, como yo daría yo, un juicio, digamos, interno, por nuestra mala conducta. Digamos, da lugar a la petición de este grupo de mujeres y de este hombre, en el cual nosotras éramos las causales de todos los males, ¿no es cierto?, que estaban sucediendo. A todo esto, en este interín, bueno, María Luisa Moreno, nuestra María Luisa, se contacta con María Luisa Storani, se hace toda una movida de firmas, las cuales agradecemos nosotros muchísimo, con un respaldo a nivel nacional muy importante, que no tuvimos dentro del partido, ¿no? Porque al principio nadie se acercó, nadie nos dijo nada, después tuvimos algunos acompañamientos, digamos, de llamadas de teléfonos, pero nunca hubo una movida, digamos, de acompañamiento a nuestra solicitud. Bueno, la cuestión el tema es que el tribunal, bueno, el Tribunal de Disciplina resuelve que nosotras, le dice al comité que nosotras no debemos asumir nuestros cargos, nosotros tenemos que asumir en los primeros días de febrero. Y ahí hacemos, a través de nuestro abogado, la primera presentación a la justicia. La justicia determina que sí debemos asumir, porque no se habían cumplido las instancias, ¿no? Digamos, de que nosotros nos pudiéramos defender. Es más, nunca nos corrieron vista de la nota presentada en nuestra contra. Asumimos los primeros días de febrero, si mal no recuerdo, los cargos partidarios a los cuales todas tenemos, y ahí entonces el tribunal resuelve convocarnos a declarar, ¿no? A ejercer, digamos, nuestro derecho a la defensa después de la acusación que nos hace. La verdad que nunca nos corrieron vista en la nota, nunca, la primera citación tenía hora pero no tenía día. Bueno, finalmente los primeros días de febrero nosotros vamos
hacemos nuestras declaraciones, y por supuesto que nosotros sabíamos de entrada que íbamos a ser, entre muchas comillas, condenadas, ¿no? Por nuestra mala conducta y nuestra actitud de injuria, etcétera, etcétera, que según el tribunal habíamos ejercido. El tribunal estaba conformado quedó conformado, tenía que ser de 5, quedaron 3, de los cuales uno de los miembros estaba en la persona a la cual nosotros no queríamos que asumiera, tiene una clínica y él es médico allí, se hizo se lo quiso sacar no me sale el término ahora, para que, por una cuestión de que estaba en relación de dependencia con la persona implicada, pero no, él siguió, o sea que hubo 3 varones que ya tenían perfectamente establecido que nosotras éramos las culpables, y así salió, ¿no? Que nos daban 5 meses, que nos suspendían en los cargos, porque la Carta Orgánica establece que a los 6 meses ya lo resuelve la convención partidaria. Dicho esto, por supuesto que vamos a la justicia. La justicia determina que, ¿no? Que nosotras, incluso la cuestión no resuelve, obviamente no resuelve la cuestión de fondo, porque hay una serie de presentaciones de nuestra y también del partido, ¿no? Ahí el partido, cuando ve que la sanción estaba lista, se empieza a mover, porque habían cambiado las autoridades, y ahora Marita Colombo, quien, bueno, lamentablemente falleció, era quien ejercía la presidencia en ese momento, y ella se pone en la defensa, en nuestra defensa en esta situación, y el partido también, a través de los abogados, empieza a impugnar la acción del Tribunal de Disciplina. En conclusión, después de varias, porque presentamos nosotros, presenta también el tribunal, porque el partido desconoce la sanción, y finalmente, lo último para que nosotras pudimos, es que se determina que el Tribunal de Disciplina no tenía facultades en ese momento, porque ya habían cambiado las autoridades. Así que, bueno, finalmente nosotras seguimos con nuestros cargos. Sé que la situación, como decían al final, todavía no está resuelta, porque se volvió a apelar a la justicia, pero en términos generales, estos fueron los hechos, y lo que quiero, digamos, ¿qué sacamos nosotras de esto? Primero, muy difícil en Catamarca, yo en una provincia en donde el patriarcado y el machismo atraviesa muchísimo esto, en donde las mismas mujeres, porque muchas mujeres son las que nos atacaron frente a este planteamiento. También digo que costó mucho que el partido se comprometiera, tuvo que poner a ver una mujer, tuvo que esto tomar, porque tuvo una dimensión pública muy importante acá en los medios, ¿no es cierto? Que eso hizo también que se empezara a hablar un poco más de este tema, y hoy nosotras tenemos como precandidata para diputada nacional a una mujer que también intervino en estos temas del feminista. Entonces, creo que recién ahora, y logramos que en la campaña las mujeres hablen en los discursos, antes los discursos eran exclusivamente femeninos. Entonces me parece que hay estos logros, esta mirada, hay un cambio de a poquito, pero algo logramos. Y quiero aclarar, sí, espero que quedó claro, ¿por qué nos llamamos Ramonas Atrevidas? Porque todos me preguntan, nos preguntan. El día de que nos juntamos por primera vez las 7 mujeres, claro, con el tema de los barbijos, nos sacamos fotos con los barbijos. Y una de las chicas, Gabriela Aníbal Archer, busca y vio que en el movimiento zapatista de liberación en México había un grupo de mujeres que se llamaban Ramonas, y que también estaban con la cara tapada. Entonces empezó a decirnos, bueno, nos empecemos a llamar Ramonas, ¿no? Y el Atrevidas tiene que ver por un artículo que saca un periodista en donde dice, estas mujeres atrevidas osaron enfrentar al poder dentro de la Unión Cívica Radical. Entonces de ahí viene la utilización de los términos. Así que bueno, yo conté un poco así muy rápidamente la situación, agradeciéndole siempre a Susana y a María Inés el compromiso con nosotras, y las dejo a ellas para que ya lo específico del MESEB y
y toda la parte legal ya se encarguen ellas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Justamente mi pregunta iba a ser ¿por qué Ramonas Atrevidas? Así que muchas gracias. Y Susana, tenés la palabra. Sí, gracias Claudia, me encanta conocerla personalmente porque el diálogo había sido principalmente con María Inés Tula, claro, sí. Incluso sin vernos, pero no había visto a nadie de Catamarca y la acción, bueno, me impactó, me emocionó. Cuando me cuentan, sobre todo por el lado de María Inés, no me viene la noticia de lo que había pasado, bueno, por supuesto, ¿no? Sentí solidaridad, se planteó el tema ante el comité, lo hablé ante el comité, ellas dijeron que lo mejor era que desde las peticionarias, de las personas que habían sufrido el problema, hicieran una presentación. El comité viene analizando este tema desde hace bastante tiempo, la concepción de qué es violencia política y qué mujeres pueden sufrir violencia política por parte del SEBI es muy amplia, porque para ello, por ejemplo, todas las personas que estamos acá, estamos haciendo política, ¿no? Estamos incidiendo en la vida pública como defensoras de derechos, y como tal podemos tener ataques de todo tipo. Entonces, ya sea que defendamos derechos del medio ambiente, de la diversidad, de otras mujeres, derechos humanos, estamos con riesgos, y a eso se le agrega el tema de género, ¿no? Que esa violencia, esos ataques pueden tener un perfil, un sesgo particular por ser mujeres, incluso en las protestas y en las manifestaciones, ¿no? Por eso trabajamos el tema también de la criminalización de la protesta, la mirada con perspectiva de género. En este caso, el SEBI mandó un comunicado. Primero, por supuesto, se armó toda la petición, se presentó al comité. El comité lo pone a consideración de todas las expertas, ¿sí? Lo pone en inglés y en español, y todas opinan sobre lo que se va a el comunicado final, ¿sí? Por supuesto, siempre consultan con la experta de país, pero la experta de país no tiene una decisión definitoria sobre su país. Sí la puede tener sobre otros países, pero en lo que sí es definitorio, si decimos, por ejemplo, ese hecho nunca ocurrió, ¿no? En el chequeo de la realidad de los hechos, somos consultadas y te preguntan la veracidad de las fuentes, la honestidad, la existencia del hecho, todo eso, ¿no? Y el contexto. Bueno, una vez reunidos todos los elementos, se saca el comunicado y por protocolo tiene que ir primero al Estado, ¿no? Entonces va a la delegación de la OEA en Washington, la delegación de la OEA lo manda a la Cancillería, que lo gira al ministerio que le toque, ¿no? Y se les dan 24 horas para opinar. Es una cortesía que se hace con los gobiernos, pero después de las 24 horas se lanza, ¿no? Y la pregunta del Estado argentino en esas 24 horas fue ¿quién mandó esto? ¿No? ¿Quién planteó este tema? Y por supuesto que las fuentes no se dicen, digamos, nosotros, el SEBI dice, recibimos una denuncia. Querían saber si la experta de país estaba detrás del tema, si había otras organizaciones, si había algún partido político. Se planteó, hemos recibido una denuncia de Argentina y no se le da el dato al Estado de exactamente los nombres de las personas que están detrás, ¿no? Entonces el comunicado que se emitió y que se hizo público planteaba, en primer lugar, que el Tribunal de Conducta nunca debería haber sancionado a estas mujeres por denunciar un hecho que era relevante y público. Primero, porque era parte del ejercicio de los derechos de estas mujeres. Segundo,
porque el objetivo era amedrentarlas, ¿no? Y el efecto multiplicador era inmovilizar y silenciar a las mujeres para que nunca denuncien hechos de ese tipo por parte de los candidatos. Esa denuncia el comité consideró que no era parte de la vida privada de una persona pública, porque cuando alguien ha decidido ser una persona pública, ¿no?, por los estándares interamericanos, por supuesto debe brindar al interés público de qué manera va a representar los intereses de la ciudadanía y que no ha sido acusado de la comisión de ningún delito. Esos son los estándares interamericanos, ¿no?, para la participación política. Si alguien interfiere o muestra que algo de eso no está sucediendo, digamos que hay hechos que ha cometido ese funcionario, aunque sean delitos comunes, que afectarían su representación de los intereses de la ciudadanía, entonces eso no es un problema privado, algo íntimo, sino que hace parte de la esfera pública. Entonces se planteó además que esa denuncia ante el Tribunal de Conducta no violaba el principio de presunción de inocencia porque se basaba en una información que en ese momento ya era del dominio público, ¿sí? Entonces el MESEGUI le recomienda al Estado, porque el Estado contestó, nosotros estamos generando, con la ley que sacamos de violencia política, estamos generando acciones para evitar que haya violencia política. Entonces le dice, continúen generando estas acciones necesarias, pero también mecanismos de prevención para identificar y prevenir este tipo de casos que afectan a las mujeres, ¿no? Entonces se le recomienda al Estado que ponga más énfasis en esto, porque además, y en conversaciones con la ministra, se plantea que las prevenciones que se están tomando están más bien relacionadas con los órganos electorales, que aún así todos no están actuando bien, tal como contó Natalia, ¿no?, al principio. Hay una serie de otros organismos relacionados con la política, como los partidos políticos, donde todavía la paridad de género y el respeto y la prevención de la violencia política no han creado institucionalidad, no hay todos los protocolos que necesitaríamos, no hay conciencia, no hay sensibilización. Entonces no se puede limitar a que una corte electoral tenga una norma o un protocolo, sino que además se requiere trabajar en otras áreas, ¿no? O sea, no es solo la justicia electoral, sino además trabajar al interior de los partidos políticos, al interior de los movimientos sociales. Eso fue en principio el comunicado que se emitió desde Washington el 24 de mayo de 2021, que me imagino que ustedes lo deben tener. Bueno, yo le dejaría la palabra a María Inés, que puede contar más acerca de este proceso de denuncia, ¿no?, que creo que puede tener un impacto muy importante para las mujeres argentinas en la medida que se divulgue, en el sentido de que estamos diciendo, ya no toleraremos esto, ¿no?, ni una más, o sea, no lo soportamos, o sea, tengan cuidado. Y creo que en ese sentido manda una lección muy importante a las y los políticos de nuestro país. Sí, gracias Susana, gracias Claudia. Yo voy a contar un poco cómo tuve acceso al caso. En realidad yo trabajo temas de participación política de las mujeres, yo reviso los diarios, leo todo, y lo encontré por los medios, básicamente, tratando de identificar situaciones de hecho de violencia política de las mujeres, que es muy difícil de identificar, sobre todo en un año como en Argentina, que se iniciaba con un proceso electoral. Y digo que es muy difícil de identificar porque ya por sí las elecciones son situaciones, no diría de violencia en sí, pero sí situaciones, digamos, que son críticas, ¿no? Entonces, la violencia ahí está muy generalizada, está tan naturalizada que entonces las cuestiones que pasan con las mujeres no se perciben. Y este caso lo encontré en los medios, y yo lo primero que hice fue contactar a María Luisa Torani, preguntándole, ¿esto es cierto, lo que está pasando en Catamarca?
Me dice, sí, es terrible. Y a partir de ahí me contacté con una de las Ramonas atrevidas, con María Luisa Moreno, quien le pedí toda la información. Mándame toda la información que tengas, porque esto hay que visibilizarlo. Esto no puede quedar así cuando sabemos que en el caso de la justicia, como bien dijo Natalia al principio, todavía está en un proceso incipiente de adaptación de las normas a los cambios sociales, ¿no? Porque lo que vemos es, hay demandas de cambios sociales que son adaptadas por los partidos políticos con acuerdo que sancionan leyes. Pero luego la justicia tiene que garantizar la aplicación de esas leyes y es donde también vemos trabas. Rápidamente, para no abundar mucho, a mí me parecía que el caso era claramente identificable como un caso de violencia política de género y había que darle una visibilidad que trascendiera las fronteras. ¿Por qué? Porque estaba visto como un caso de disputa partidaria y no podía quedar así. Esto no es una disputa partidaria, parecía como que eran unas peleas internas por quién iba como candidato y quién no. Y esto trascendía la cuestión interna partidaria. Entonces me parecía muy importante también la validación del Comité de Expertos del MESECBI en identificar un caso de violencia política de género, ¿no? Nosotros acá en Argentina, bueno, nadie es profeta en su tierra tampoco, era muy importante una voz externa que lo dijera y que le diera sustento a este hecho. Entonces, ahí fue cuando me comuniqué con Susana, hablando con María Luisa Moreno, para dar toda la información y para que a su vez pudieran analizarlo con toda la identificación de los datos, de los hechos, de la causa, dónde estaba, todo para que pudieran poder analizarlo libremente también, ¿no? Así que por eso, por un lado, la comunicación, te lo digo Susana, ha sido muy bien recibida en estos lugares porque ha sido de un peso importantísimo y ha configurado uno de los elementos por los cuales nos animamos a armar un amicus curiae también, donde también lo hemos incorporado en los hechos de ese amicus. Ahora, ¿por qué digo que es un caso identificable de violencia política de género? Rápidamente, para no aburrir. Primero, por la excepcionalidad de la sanción de ese tribunal de conducta. Era la primera vez desde 1983 que un tribunal de conducta se refería a un caso de inconducta o disciplina partidaria, cuando tradicionalmente lo había hecho la convención del partido, que es el órgano máximo que toma esas decisiones. Segundo, por la naturaleza de la sanción de ese tribunal de conducta, que lo que dice es, estas mujeres incumplieron con la carta orgánica del partido por inconducta o indisciplina de partido. Cuando quienes estudiamos en ciencia política la inconducta o indisciplina de partido no está asociada a las manifestaciones contrarias a las candidaturas, que en definitiva es el lugar donde se exponen esas diferencias, ¿no? Cuando hablamos de inconducta o indisciplina partidaria, estamos hablando cuando los candidatos o las candidatas incumplen con los reglamentos y las reglas del partido, que no configuraba esta situación. Y tercero, la desproporción del acto de la sanción ante el reclamo legítimo de estas mujeres en defensa de los derechos políticos de ellas, ¿no? La respuesta del Tribunal de Conducta fue 5 meses de suspensión en los cargos, que era la máxima sanción que podía otorgar el Tribunal de Conducta en sus funciones. Entonces, me parece que toda esa reacción, ante también la mirada desatenta de algunos funcionarios del partido político, y ante una mirada también un poco esquiva de la justicia. Como decía Claudia, hay 2 causas que se han presentado, una que es la que presenta el partido, que es la que finalmente termina siendo apelada ante la Cámara Nacional Electoral, y es por una cuestión más bien de tipo procesal, que es que este Tribunal de Conducta
ya no tenía, no podía ejercer funciones porque estaba justo en medio de un cambio de autoridades. Entonces como que esa sanción no era válida. Pero a nosotros los que nos preocupa es, y cuando digo nosotros, estoy hablando también de Natalia Tegardi, que dirige el equipo latinoamericano de justicia y género, con quien siempre hablamos sobre estas cuestiones, y acordamos estrategias comunes para ver cómo podemos avanzar. La presentación de los amigos fue parte de una estrategia también común, para poder ver cómo la justicia podía resolver, o dándole argumentos a la justicia para que pueda resolver mejor esta apelación que se produce ante la Cámara Nacional Electoral, donde no se mencionan los motivos de la sanción, ¿no? Simplemente se refiere a la validez o invalidez de la sanción, pero no se refiere a la naturaleza de los hechos. Y en ese sentido me parece que es preocupante, porque también, si bien la causa se origina diferente, podría ser un motivo para disfrazar posibles causas de violencia política de género frente a casos que son procesales. Disfrazar el hecho de violencia política con cuestiones procesales, ¿no? Esto me parece que lo dejo con un signo de interrogación, pero en la medida en que puedan seguir surgiendo estos casos, podrían llegar a la justicia situaciones en las que no está del todo claro la naturaleza de la sanción. Y segundo, en la demora que ha tenido la Cámara Nacional Electoral para expedirse sobre estos temas. En este caso, la causa llega más o menos en mayo, y todavía no se ha expedido sobre la cuestión, pero también me gustaría reforzar otros antecedentes, como el de Mira Strabalón, que se presentó hace un año y la Cámara jamás respondió frente a un hecho. Entonces, me parece que aquí también tenemos un gran trabajo por delante respecto de cómo hacer que la justicia finalmente garantice estos derechos políticos. Quedo atenta a si hay preguntas o otro tipo de observaciones. Gracias. Muchísimas gracias. María Luisa Moreno, ¿quisieras agregar algo? Hola, muy buenos días. No, solo agradecer, y bueno, me emociona verla y conocerla a Susana Chiarotti, porque no nos conocíamos, pero sabemos a través de María Inés Tula el compromiso y la recepción que habías tenido con nuestro caso, y señalar una cosita, ¿no? Que la MESECRI, el documento de la MESECRI para nosotros fue una bocanada de aire fresco. Como lo decía María Inés Tula, necesitábamos una fortaleza a través de algún organismo internacional que nos pueda contener, digamos, con toda esta violencia que habíamos pasado 3 meses, diría yo, 3 meses, 4 meses, hasta que empezamos a ver, digamos, que la justicia se expedía a favor nuestro, y después la contundencia del documento de la MESECRI, que lo buscamos afanosamente a través de María Inés Tula y con la intervención de Susana Chiarotti. Y lógicamente agradecer a María Luisa Storani y a todas las mujeres radicales a lo largo y ancho del país, que recibimos un espaldarazo tan importante, porque en medio de la tempestad de lo que fue sufrir esta violencia terrible, ahí supimos lo que es la vulneración de derechos y la violencia, digamos, el peso de nuestros cuerpos. El documento que han emitido las mujeres radicales de todo el país realmente fue también un bálsamo que nos ayudó en ese momento a tomar energía y seguir adelante. Así que muchas gracias, y creo que cuando las mujeres nos unimos y aprendemos lo que es la sororidad, digamos, las situaciones, en este caso de violencia, bueno, ayudan, digamos, para poder avanzar e ir por búsqueda de justicia y de reparación por lo sufrido. Así que gracias, Monique, también por el espacio que nos das,
y bueno, gracias a mi compañera Claudia Vera por poner en palabra todo lo que pasamos en estos meses. Gracias, María Luisa. Muchísimas gracias a todas. No sé si hay preguntas, si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si no, damos por terminado el desayuno. Les agradecemos muchísimo. Es la primera vez en la historia que terminamos en horario desayuno. Así que muchísimas gracias con solo 7 minutos de atraso. Abrazos, Monique. Chao. Gracias, Monique. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, mujeres. Un gusto. Gracias a todas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por el espacio que nos dieron. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y mil gracias a Cerrando Brechas. Gracias. Gracias a todas. Fue un gusto. Muchas gracias. Dios. Como siempre, el próximo desayuno va a ser el último viernes del mes. Así que hasta entonces. Adiós. Chao, Monique. Adiós. Muchísimas gracias.